El aire es denso en Veracruz, la sal te pica en la nariz, el aroma del jazmín es fuerte, demasiado dulce, embriagador. Esta es una ciudad de susurros donde el pasado persiste como el aire húmedo, y en el corazón de todo, envuelta en misterio, se encuentra la leyenda de la Condesa de Malibrán, una mujer de belleza cautivadora, consumida por un amor que la llevó a su perdición. Dicen que sus llantos aún resuenan por las calles empedradas. Dicen que su fantasma, siempre vestido de blanco, todavía busca a su amor perdido. ¿Es simplemente folclore, o hay algo de verdad en el tejido de su trágica historia? Veracruz. Un puerto que ha sido testigo de innumerables historias a lo largo de los siglos. El mismo nombre evoca imágenes de galeones españoles cargados de oro, navegando por mares traicioneros, de piratas y sus tesoros enterrados, escondidos en islas remotas y cuevas secretas, de amores nacidos bajo el sol tropical, romances que florecían en medio de la brisa marina y las olas del océano. En el siglo XIX, Veracruz era un crisol de culturas, un lugar donde convergían personas de todas partes del mundo. La aristocracia europea se codeaba con comerciantes indígenas, creando una mezcla única de tradiciones y costumbres. Marineros de tierras lejanas se mezclaban con mujeres criollas vestidas con colores brillantes, cada uno aportando su propia historia y cultura. Esta fue una época de inmensos cambios y agitación, donde las viejas estructuras sociales se desmoronaban y nuevas ideas emergían. Con México luchando por su independencia de España, un conflicto que sacudió los cimientos de la nación. Y es en este contexto de revolución y transformación que se desarrolla la historia de la Condesa, una mujer cuya vida estaba marcada por el destino. Nacida en una familia adinerada, poseía una belleza etérea que cautivaba a todos los que cruzaban su camino, pero su vida no era tan perfecta como parecía. Sin embargo, su vida estaba lejos de la existencia idílica que uno podría esperar. Detrás de la fachada de lujo y opulencia, había una realidad mucho más compleja. El destino, al parecer, tenía otros planes. Planes que la llevarían por caminos inesperados y la enfrentarían a desafíos que nunca imaginó. El corazón de la condesa pertenecía a un hombre que le estaba prohibido. Un oficial militar extranjero, su presencia en Veracruz encendió una pasión en ella que no podía contenerse. Su amor era un baile peligroso, oculto a las miradas indiscretas de la sociedad. Miradas robadas, promesas susurradas bajo el manto de la noche. El suyo era un amor destinado a la tragedia. Pero su secreto no pudo permanecer oculto para siempre. La suya era una sociedad impregnada de tradición, donde el honor y el apellido reinaban. Su amor prohibido era una transgresión que no podía ser ignorada. Las consecuencias fueron rápidas y brutales, dejando a la condesa con el corazón roto y completamente sola. Dicen que el dolor puede hacerle cosas extrañas al alma. Tras la muerte de su amante, la condesa se refugió en las profundidades de su opulenta mansión en Malibrán. Nunca más se la volvió a ver en las bulliciosas calles de Veracruz. Algunos dicen que murió de pena consumiéndose en su dolor. Otros susurran de un final más siniestro, una desaparición forzada orquestada por aquellos que buscaban proteger el honor de su familia. Cualquiera que sea la verdad, el espíritu de la condesa se negó a encontrar la paz. Se convirtió en la llorona de Malibrán, la mujer que llora, buscando eternamente a su amor perdido. Se dice que sus llantos, llenos de angustia y desesperación, resuenan en la noche, causando escalofríos a quienes se atreven a escuchar. Sección 5. Entre la historia y la leyenda, desentrañando la verdad. En esta sección, nos adentraremos en los misterios que han perdurado a lo largo de los siglos, explorando las historias que se han contado y recontado, y tratando de discernir la verdad oculta detrás de las leyendas. Han pasado siglos, difuminando las líneas entre la realidad y la ficción. Con el paso del tiempo, los detalles se han desvanecido, y lo que una vez pudo haber sido un hecho concreto, ahora se mezcla con la fantasía y la imaginación. La historia de la condesa se ha transmitido de generación en generación, cada narrador añadiendo su propio toque, su propia interpretación. Es una historia que ha capturado la imaginación de muchos, y ha sido contada en susurros y en voz alta, en salones y en hogares. Y cada nueva versión añade sus propios adornos e interpretaciones. Las cartas y diarios antiguos,
Nos ofrecen fragmentos de estas historias, cada uno con su propio matiz y color, pintando una imagen rica y compleja de la condesa. Algunos historiadores descartan su historia como simple folclore, una creación de la imaginación popular. Argumentan que es un cuento con moraleja, destinado a enseñar lecciones y a controlar el comportamiento de las mujeres jóvenes de la época. Un cuento con moraleja destinado a controlar a las mujeres jóvenes. Sin embargo, otros creen que hay más en la historia, que detrás de las leyendas y los mitos hay fragmentos de verdad esperando ser descubiertos. Otros señalan fragmentos de evidencia, documentos antiguos, cartas y diarios que sugieren que la condesa fue una figura real, una mujer de carne y hueso, con una vida llena de pasión y desafío. Una carta de amor descolorida, que habla de un romance prohibido y de sentimientos profundos que trascendieron las normas de la época. Una entrada de diario escrita apresuradamente, que revela pensamientos íntimos y momentos de desesperación y esperanza, que sugieren una pizca de verdad en el corazón de la leyenda. Estos documentos, aunque fragmentarios, nos ofrecen vislumbres de una vida vivida con intensidad y propósito. Los registros de la iglesia ofrecen vislumbres tentadores de la vida de la condesa, insinuando una mujer que desafió las expectativas de la sociedad y que dejó una marca indeleble en la historia. Insinuando una mujer que desafió las expectativas de la sociedad, una mujer que, a pesar de las restricciones de su tiempo, vivió con una fuerza y determinación que aún resuenan hoy. Pero la verdad completa, al parecer, sigue siendo esquiva, oculta entre las páginas desgastadas y los registros incompletos. Cada pieza de evidencia nos acerca un poco más, pero siempre parece haber algo más allá de nuestro alcance, perdida en la niebla del tiempo. La búsqueda de la verdad continúa, y con cada descubrimiento nos acercamos un poco más a desentrañar el misterio de la condesa. Sección 6. Malibran. Hoy, ecos de una época pasada. Hoy, Malibran se erige como un testigo silencioso del pasado. La otrora grandiosa mansión de la condesa, ahora una ruina en ruinas, proyecta una sombra inquietante sobre el paisaje. Los turistas acuden a la zona, atraídos por la leyenda de La Llorona, deambulan por las ruinas, tomando fotos y compartiendo historias, con la esperanza de vislumbrar la figura espectral que se dice que vaga por los terrenos. Los artesanos locales venden baratijas y recuerdos inspirados en la leyenda, manteniendo vivo el recuerdo de la condesa. Pero más allá de la comercialización, todavía se puede sentir el peso de la historia en el aire. El pasado nunca desaparece por completo, no en un lugar como Malibran. Y tocar el alma. Sección 8. El enigma perdurable. Un legado de susurros. La condesa de Malibran sigue siendo un enigma, su historia un tapiz tejido a partes iguales de historia y leyenda. En las calles empedradas de Veracruz, su nombre aún se susurra en conversaciones a media voz, como si invocar su memoria pudiera traer consigo los ecos de un pasado olvidado. Fue una mujer real, de carne y hueso, consumida por un amor que la sociedad consideraba prohibido. Las cartas de amor que dejó atrás, con tinta desvanecida por el tiempo, hablan de una pasión que desafió las normas de su época. ¿O es simplemente un producto de nuestra imaginación colectiva, un cuento con moraleja susurrado a través de los siglos? Los libros de folclore están llenos de historias similares, donde la realidad y la ficción se entrelazan de manera inseparable. Tal vez la respuesta se encuentre en algún punto intermedio. Los diarios antiguos, con sus entradas crípticas, sugieren una verdad oculta, una que se balancea precariamente entre la historia y la leyenda. Tal vez la verdad no sea tan importante como el poder perdurable de su historia para cautivarnos e intrigarnos. En los teatros antiguos, la audiencia se quedaba embelesada escuchando relatos de su vida, como si cada palabra pudiera desentrañar el misterio de su existencia.
El legado de la condesa no es de grandes monumentos o registros históricos. Sus restos descansan en una tumba sin nombre, cubierta de musgo, en las ruinas olvidadas de Veracruz. Es un legado de susurros, de sombras que bailan a la luz de la luna, de un dolor tan profundo que trasciende las fronteras de la vida y la muerte. En las noches iluminadas por la luna, algunos dicen que su figura fantasmal aún se puede ver, un recordatorio eterno de un amor que nunca murió. Sección 9. Únete a la conversación. ¿Cuál es tu verdad? Mientras te encuentras en las costas de Veracruz, con el aire salado picándote en la nariz, recuerda a la condesa de Malibran. Escucha atentamente los susurros que lleva el viento. ¿Oyes sus llantos? ¿Sientes el peso de su dolor? La verdad, como en todas las leyendas, es esquiva, abierta a la interpretación. ¿Cuál será tu verdad?